¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto, ya de viernes. Los Juegos Olímpicos de Tokio están a punto de terminar, pero uno de los temas centrales ha sido pues, la participación de Simone Biles, 4 veces medallista olímpica, 24 años, 4 medallas de oro, una de bronce en Río, y en esta ocasión decidió retirarse y no competir por temas de salud mental. Tema que puso a muchos y a muchas a discutir sobre la llamada generación de cristal, a recordar también la participación de Naomi Osaka, quien se retiró también de un abierto de tenis en Francia, alegando depresión. La salud mental, los Juegos Olímpicos, la presión que reciben los atletas que participan en estos eventos, el tema de la salud mental precisamente que está tan abandonado de la discusión hoy, cuando debe estar en el centro también por el tema de la pandemia, es el tema de esta noche, y también por supuesto la participación de los atletas olímpicos mexicanos allá en Tokio 2021. Estos son los temas de Punto y Contrapunto. Acompáñanos que ya empieza la mesa esta noche. La salud mental de Simone Biles está en boca de todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud define salud mental como un estado de bienestar que nos permite hacer frente al estrés normal de la vida. Es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de una comunidad. Pero ¿qué sucede cuando está comprometida la salud mental de un atleta que siente el mundo sobre sus hombros, que tiene tanta presión y que de repente de un día a otro se convierte pues, prácticamente en una celebridad? Veamos el contexto. Durante la final de gimnasia femenina por equipos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la estadounidense Simone Biles dejó la competencia. Biles explicó que su salud mental debía ponerse en primer lugar. Así la gimnasta puso el tema en boca del mundo. Una semana después reapareció para competir en la final de viga de equilibrio, donde consiguió el bronce. Biles, de 24 años, es la gimnasta más condecorada de la historia y era la favorita para conseguir otras 6 medallas de oro. La decisión de Biles fue apoyada por el también multimedallista Michael Phelps, que en varias ocasiones ha hablado de la presión y ansiedad vivida durante su carrera deportiva, que incluso le llevó a pensar en el suicidio. Phelps recordó que los deportistas son humanos, que ninguno es perfecto y que estaba bien no estar bien. Como Phelps, muchos competidores y excampeones olímpicos dieron su apoyo a Biles y en redes sociales compartieron experiencias similares. Tras el retiro de Biles, el tenista serbio Novak Djokovic dijo que la presión es un privilegio, aunque la prensa señaló que se refería a Biles. Él hablaba sobre la presión de jugar el Golden Slam. Djokovic rompió su raqueta al perder la posibilidad de ganar una medalla. La tenista Naomi Osaka también habló sobre los efectos negativos de la presión y las expectativas. Osaka era favorita para llevarse una medalla de oro en Tokio, pero fue eliminada en la tercera ronda. Dijo que no supo cómo enfrentar la presión que sintió por jugar por primera vez unos olímpicos. En mayo, Osaka, la número 2 del mundo, se retiró del Roland Garros luego de negarse a hablar con los medios como una forma de cuidar su salud mental frente a los largos periodos de depresión y oleadas de ansiedad que había sufrido. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de viernes y doy la bienvenida con mucho gusto a Claudia Rivas. Ella es coordinadora del área de Psicología del Deporte Club Puebla. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida, mucho gusto. Muy bien, gracias y muy honrada de estar contigo y con todo el panel. Y la verdad es que hablando de algo que es fundamental para los deportistas y para cualquier persona, hoy en día tenemos un alto índice de suicidios entre jóvenes. De acuerdo. Y no porque sean generación de cristal, sino porque la presión, las redes, los medios de comunicación mal enfocados y en la no capacitación que les estamos negando, ¿sí? Aunque sea una doble negación, pero les Yo estamos exigiendo sin darles elementos para competir. estoy completamente de acuerdo contigo. Es un tema que a mí en lo personal me interesa mucho. Yo sufro de depresión y de ansiedad, lo he hecho público varias veces y para ello desde hace mucho tiempo estoy en tratamiento, voy muy bien y es justo este tema que quería justamente destacar esta noche. Saludo también con mucho gusto a Manolo Guevara, él es entrenador mental e instructor de mindfulness. ¿Cómo estás? Bienvenido. No te oigo, tienes... Estar en ese Ahí espacio. estás. Ya estaba tu micrófono ahora sí abierto. Ya, Disculpa. Te decía que muy contento de estar en este espacio, muy agradecido por la invitación y feliz de compartir algunas ideas sobre este tema que es vital y que sin duda en los últimos meses se ha vuelto todavía más trascendente con el tema de pandemia y bueno, compartir algunas ideas con la audiencia y con los demás panelistas. Saludo también con mucho gusto a Carolina Goldenberg, ella es atleta profesional de wakeboard. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí participando con ustedes y muy agradecida por la oportunidad. A ver si luego me enseñas el wakeboard que todavía no me sale y también siento mucha presión porque no la agarro, pero bueno. Adriana Claro García que sí, claro que Deporte, sí. directora de Elite Gymnastics México. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. Hola, buenas noches y gracias por la invitación. Encantada de estar compartiendo con ustedes este foro. Qué honor para Al, mí haber sido invitada. al contrario, que gracias a ustedes por estar con nosotros. Y en efecto, el pretexto de Simone Biles, que pues se puso en boca de todo el mundo, no solamente por ser una atleta fenomenal, sino por tener esta humanidad de hablar de su salud mental, de decidir parar su participación en los Juegos Olímpicos por priorizar la salud mental como tal, ¿no? Un tema, y empiezo contigo, Claudia, que en efecto decías, hay mucha presión, sobre todo para los jóvenes. Yo usé el término generación de cristal porque es el que están utilizando para demonizar, para criticar a estas personas que de repente muestran ese lado humano que pareciera ridículo decirlo, pero se sorprende de repente a algunas generaciones decir, oye, ¿por qué estás hablando de que tienes depresión? Se te quitas y ponte a ver una película, y mucha gente minimiza, digamos, este tema de la salud mental, pero que en efecto es prioritario, Claudia. Y es aterrador, ¿no? A veces como la banalización de, hombre, échale ganas, ¿sí? Sí. O sea, levántate, sonríe, la fuerza estará contigo. Y la verdad es que esto ha hecho mucho daño. Por eso yo creo que nos engañamos al dar este término de generación de cristal o de que no están preparados. Yo creo que hoy estos jóvenes, al atreverse a decir no, es esta imagen de Simone Biles diciendo enough, o sea, basta, suficiente. Es mucho más valiente que intentar competir cuando no tienes más recursos, de intentar competir cuando realmente sientes que hasta te puedes dañar. Recordemos que ya en la historia ha habido gimnastas que, se me va ahorita el nombre, pero una gimnasta rusa, que por forzarse a competir termina cuadraplégica y acabando su vida muy joven. Entonces hay que tener mucho cuidado con este triunfalismo, con este exitismo, con este todo está en la mente y vamos a hacerlo. Sí, todo está en el cerebro, hay que entrenar la mente. Sin embargo, es un proceso de entrenamiento y no es nada más el pensarlo, el visualizarlo o el echarle ganas. Y además es muy valiente. Yo te reconozco a ti porque he visto muchos de tus programas y de los temas polémicos que en un momento dado puedes abordar y cómo se necesita este valor para decir, sí, sí, a veces tengo depresión y ansiedad. Ahora, ¿cómo lo trabajo? Ahora, ¿cómo salgo adelante? Ahora, eso es mucho más valiente que el caso tan triste que tenemos de 5 jugadores de fútbol profesionales uruguayos que se han suicidado, que llegaron a la última consecuencia por obligarse a estar fuertes, por obligarse a sufrir, por obligarse a responderle a una sociedad. Y además, bueno, ya me metería en otros temas, pero creo que también este tipo de creencias y paradigmas son sumamente manipulatorios a nivel social y entonces si te rompes no sirves, porque una persona que es capaz de asimilar sus debilidades es una persona fuerte que las puede superar. En efecto, Claudia, allá tocas un tema que tiene que ver también con el machismo tóxico, ¿no? Con lo que a los hombres se les pide, se les exige de que no demuestres, no llores, porque llorar es de debilidad. A los atletas, y voy contigo ahora, Carolina, no sé si tú desde que empezaste a practicar el wakeboard, ha cambiado un poco la manera en la cual, pues, si tuviste un entrenador, una entrenadora, la exigencia, digamos, para un atleta de alto rendimiento, digamos, eh, escuchaba la opinión de algunas gimnastas de décadas pasadas respecto a lo de Simone Biles, que decían, es que en mi época yo no podía decir hasta aquí, yo tenía que seguir, le reconozco muchísimo a Simone este valor que tuvo para decir enough, como decía Claudia, porque yo me rompí una pierna, porque a mí se me exigió. ¿Cómo ves este tema como atleta profesional? ¿Cómo viven ustedes esta presión de destacar, de una hora más de ejercicio aunque tu cuerpo ya no pueda? Definitivamente es un tema muy importante y muy caliente ahorita, yo creo, con todo el mundo. Precisamente yo estoy ahorita sentada en una silla de ruedas porque tuve un accidente en un deporte que muy parecido a la gimnasia, es un deporte de mucho alto riesgo, muy peligroso, y yo concuerdo con lo que dijo la compañera de que pues la gimnasia, Simón se pudo haber caído, ella sabe por qué tomó sus decisiones. A mí en lo personal nunca me ha tocado un entrenador que me empuje más de lo que mi cuerpo, lo que yo en lo personal quiera,
Pero también algo importante que me puse a pensar es como, bueno, porque escuché muchas críticas, vi muchas cosas, pero también dije, bueno, a ver, me di cuenta que la gente que se puso mucho a criticar la decisión de esta gimnasta es gente ya como se podrá decir de la vieja escuela. Y la verdad, yo en lo personal no los culpo porque ellos pues crecieron con otras reglas. Ellos realmente, como lo comentábamos, hace mucho no se hablaba de la situación mental de los atletas, hace mucho no era tanto, era más como, bueno, si estás bien físicamente y pues la mente ni siquiera tocábamos ese tema, no teníamos psicólogos deportivos, no teníamos personas que estuvieran monitoreando esa área del atleta y bueno, la vieja escuela, ahora la que tanto dicen que somos la generación de cristal, pues yo no precisamente diría de cristal, sino al contrario, somos una generación más preparada porque ahora estamos seguros a la hora de competir, de que nuestro cuerpo esté al 100%, de que nuestra alma esté 100% decidida y que nuestra mente también esté al igual que el cuerpo fuerte y lista para participar. Yo he ido a muchas competencias también y realmente el tema de hacer un deporte extremo de mucho alto riesgo es muy importante. Tener la cabeza ahí porque estás haciendo cosas muy difíciles. Yo en lo personal pienso que Simón tomó la mejor decisión al aceptar que no estaba lista, al aceptar que ella necesitaba tiempo, además de estar en un torneo tan importante como son los Olímpicos y como cualquier atleta le encantaría tener esa oportunidad, pero yo creo que ella ya está al nivel y bueno, es una persona, una atleta que está rompiendo paradigmas dentro de su deporte que es la gimnasia y pues nos está enseñando algo nuevo, no nada más a las generaciones nuevas, sino también a las viejas de que es importante el juego de lo mental, que es importante y que realmente debe ser escuchado por todo el mundo y abre paso también a que otros atletas en un futuro digan, ¿sabes qué? No estoy lista, no puedo y así prepararse mucho mejor. De acuerdo, como tú has dicho en varias ocasiones en tus pláticas, saltando al otro lado del miedo, es también revelar, digamos, esa vulnerabilidad, esa humanidad que tenemos todas las personas, ¿no? Manolo, tú como entrenador mental te encuentras, me imagino, con mucha gente, muchos pacientes, muchas pacientes que llegan contigo y te dicen, oye, estoy viviendo esto, puede ser, porque también hay que aterrizarlo, digamos, al nivel de la vida diaria, ¿no? Porque salvo Carolina, o no sé si a lo mejor también Adriana o Claudia sean atletas profesionales como de tiempo o como amateur, pero la gente enfrenta estrés por múltiples cosas, ¿no? Y como que se nos va olvidando el tema de la salud mental y de repente llegas a la noche y no te puedes dormir, te das algo en la cabeza, al día siguiente te levantas así todo tenso, toda tensa. ¿Cuáles son los problemas que tú más encuentras entre la gente que llega contigo y también con respecto al tema de la exigencia deportiva? Definitivamente el insomnio, ¿no? que es algo que en los últimos meses, en el último año y medio, ha crecido de una manera brutal, muy significativa. Y cuando hablamos de insomnio, pues obviamente también estamos hablando precisamente de este estrés, precisamente de esta ansiedad. Y son cosas que, como tú bien dices, no solamente se dan en el plano deportivo. A fin de cuentas, todos nos tenemos que desempeñar, nos desempeñamos en nuestro trabajo, nos desempeñamos como padres de familia, nos desempeñamos en diferentes ámbitos, también en el deportivo. Y bueno, el estrés, lo primero que tenemos que decir, porque a veces también como que pensamos que el estrés es algo meramente negativo, de hecho nos dicen que el estrés es una enfermedad, pero también tenemos que entender que ese estrés en realidad pues es una respuesta biológica de nuestro cuerpo que nos permite el estar afrontando los retos del día. Lo mismo pasa con la ansiedad, es esa mente que se adelanta para prever y para buscar las soluciones y lo que tenemos que hacer. Entonces siempre han estado estos temas, siempre han estado estas emociones, pero la tecnología, esta nueva generación, ¿no? Todo lo que viene, las expectativas, la ambición y sobre todo un enfoque totalmente orientado a los resultados ha hecho que de repente este estrés y esta ansiedad sí se estén yendo mucho más allá, que no los podamos regular. Entonces no es tanto el estrés, no es tanto la ansiedad, sino nuestra relación con el estrés y la ansiedad. Y simplemente pensando en el caso de los deportistas, muchas veces conmigo llegan porque el objetivo es obtener resultados. Quieren ganar. A fin de cuentas, cualquier deportista que entre a un terreno deportivo, lo primero que quiere hacer es ganar. Pero a veces nos olvidamos, sí hay cualidades de la mente, habilidades que se pueden estimular, crecer, fortalecer para ser más eficientes, para regular la presión, para estar más concentrados. Claro. Pero también se nos olvidan que hay otras cualidades
otras habilidades de bienestar, precisamente tú mencionabas la palabra clave, el bienestar. Y creo que a veces hacia los deportistas y también hacia los empresarios y también hacia una persona que está emprendiendo, muchas veces nos orientamos solamente a la parte del rendimiento. Y claro que se puede hacer, pero no está la parte del bienestar, no está el agradecimiento, no está la parte de poder relajarme, de poder apreciar lo que estoy haciendo, de bajar mis expectativas, de no contaminar mi mente, que en sí también creo que es mucho lo que sucedió con Simone Biles, porque es evidente que es una mujer que nos demostró la capacidad para trabajar con estos temas en otro momento, pero sin duda, quién sabe qué esté pasando en estos momentitos por su vida también. Claro. Adriana, tú convives con muchas chicas muy jóvenes que llegan a Elite de Gimnástica, con chicos también que llegan también a las clases de gimnasio o al parkour. No sé si el tema de Simone Biles haya sido seguramente muy comentado. ¿Cómo llegan estas chicas con todas estas expectativas de un deporte que es muy exigente? La gimnasia olímpica es bellísimo de verlo, pero evidentemente intentarlo, pues híjole, yo de niño nunca pude dar ni una pirueta, ¿no? Entonces, ¿cómo ves a estas chavas ahora y este referente que es Simone para ellas y para ellos? Bueno, la verdad, lo que le pasó a Simone Biles es completamente normal el tener twisties. Ella realmente tiene un programa muy fuerte a nivel psicológico. El programa está, si alguien está preparado en eso es Estados Unidos, tienen una excelente entrenadora mental y no creo que el equipo de Simone Biles hayan descuidado esa parte. Esto ya venía arrastrando. Ella desde que nació en una vida disfuncional. Entonces, ella está acostumbrada a tener una familia disfuncional y problemas constantes. De un tiempo acá, cuando ella empezó a ser gimnasta, sí es una gimnasta que ha sobresalido y ha roto todos los paradigmas, como dice la compañera atleta que está en el foro. Pero, sin embargo, no está acostumbrada a perder, ni está acostumbrada a tener tantos problemas. La dificultad que ella hace es fuera de lo común, tiene que estar totalmente concentrada en lo que está haciendo. Ya para llegar a Juegos Olímpicos a ese nivel es muy extraño que sea así de la noche a la mañana. Sin embargo, ella venía cargando mucho en su espalda, como es, pues no está acostumbrada a que la comparen, y llegaron las rusas, llegaron las chinas con una línea extraordinaria, con una vieja escuela, ahora sí que la parte de la vieja escuela, la buena, sí. Un ballet extraordinario, una línea extraordinaria, y las jueces, una de mis gimnastas de toda la vida fue la que representó a México como juez, y ella me platicaba las juntas internas que tenían con Donatella, que es la técnica encargada de todos los Juegos Olímpicos. Es Bella Balboa, ¿no? La que fue jueza. Bella Balboa es mi gimnasta desde que tiene 6 años hasta la fecha, es mi coordinadora general de mi gimnasio. Y me decía, Adriana, es que Donatella no deja de decir que primero es la línea, la elegancia, que la acrobacia, que es una gimnasia artística. El salto de caballo de Simone Biles no se lo querían contar con un alto grado de dificultad. Tiene un gran alto riesgo y no le querían poner la nota para que de ahí partieran la nota de partida, ¿verdad? O sea, ella está buscando un... Sí, déjame hacer una pausa rapidísimo porque se nos fue el tiempo de este bloque. Adriana, regreso contigo justo para terminar esta idea, porque tenemos que me dar una pausa. Y regresamos también para seguir discutiendo esta polémica en torno a la, entre comillas, llamada generación de cristal, término que utilizan sobre todo las generaciones de los baby boomers, la generación X, para criticar esta supuesta vulnerabilidad o debilidad, digamos, de las personas más jóvenes, cuando creo que es todo lo contrario. Pero veremos qué piensa la mesa al regresar. Esto es Punto Contra Punto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Para participar en los Juegos Olímpicos, la edad mínima en la mayor parte de los países es 13 años. En esta emisión, la siria Gen Sasa, de 12 años, fue la participante más joven. Ella no ha sido la única, o no ha sido la única marca de estos Juegos. Más bien, la japonesa Momiji Nishiya, de 13 años, fue la primera campeona mundial de patineta en la categoría de street. Y junto con la brasileña Raiza Leal, también de 13, y Funa Kanayaka, de 16,
integraron el podio más joven de la historia. Las tres suman 42 años. Con el retiro de Simone Biles en las redes sociales y en varios medios de información, abundaron críticas a la llamada o mal llamada generación de cristal, integrada por aquellas personas nacidas en el siglo. Aunque Biles tiene 24, se le tomó como ejemplo de una generación demasiado mimada, así lo dicen, para quien renunciar es más valioso que ganar. Esta generación ha sido descrita como poco tolerante a la frustración y a las críticas, frágil, que se aleja de los problemas adultos, que no enfrenta sus problemas y que ha crecido sobreprotegida y dependiente de muchas circunstancias materiales. Este es el estereotipo que hay en torno a ellos. Sin embargo, esta generación, como todas, corresponde a su tiempo. Son la primera generación completamente digital, consciente de que sus acciones tienen un impacto en el planeta, que su conducta es observada y en muchos casos incluso regida por las redes sociales, y que tienen un nuevo poder, el poder de decidir sobre sus propias carreras y sus prioridades. En una columna publicada en el periódico The New York Times a propósito del retiro de Biles, la autora apunta a que esta generación está reconociendo que ser mejor significa conocer los propios límites y que Biles es un símbolo de ese cambio. O como ya dijo Naomi Osaka en un mensaje a las más jóvenes, si no cubres las expectativas de tu entorno, está bien, tú puedes cambiarlas. Veamos qué piensa la mesa. Justo también sigamos discutiendo sobre este tema de la percepción que hay en torno a las personas más jóvenes, a quienes tienen hoy 20, 21 años y esta supuesta generación de cristal. Me quedé contigo, Adriana, en el bloque anterior, si quieres concluir la idea sobre el tema de tus alumnas y lo que ven, ¿no? Ya nada más para concluir, yo la verdad trabajo con muchísimas adolescentes, mi equipo Manolo las ha trabajado y sabe que son gimnastas, creo que cero cristal, son gimnastas muy fuertes, muy decididas en lo que hacen. Sí, la disciplina les ha ayudado, el tener una disciplina constante les ha ayudado, pero en este caso, no sé por qué le llaman a esta generación cristal, pero realmente es porque nacieron por medio de teléfonos, redes sociales, teléfonos inteligentes, tienen demasiada información rápida, sí tienen menos, y Manolo no me deja mentir, menos tolerancia ante la frustración. No fue el caso de Simone. El caso de Simone es punto y aparte, no lo puedes comparar con esta generación porque ella venía cargando mucho estrés, tiene demasiados patrocinios, no hizo yo como entrenadora, pues todos los entrenadores sabemos, la atleta que está aquí no me lo va a mentir, tienes un programa, un plan de trabajo hacia tus competencias y tú tienes que respetar tus curvas, tus días que tienes que trabajar, tus curvas altas, las bajas, y vas bien preparada. Bueno, en México no tenemos todo un staff, a nosotros nos cuesta tener un cuerpo médico, un fisiatra, un mental coach, todo eso, pero en Estados Unidos tienen todo. Ella realmente venía cansada, siento yo, de un trabajo excesivo, con unas rutinas exageradamente, con una alta dificultad tremenda, y explotó. Ya después dijo ella que su tía había fallecido y eso le causó un gran impacto, a lo mejor fue la gota que derramó el vaso, no fue realmente la razón, pero ella traía cargando mucho estrés, entre que ve y tómate fotos, arréglate, entrena. Los que estamos dentro de un gimnasio, dentro del área de entrenamiento, sabemos perfectamente que el día no te alcanza para mucho. En la gimnasia es despertar, desayunar, hacer el entrenamiento de la mañana, descansar, comer, ir a hacer entrenamiento de la tarde, descansar, hacer tarea, dormir. O sea, no sé a qué horas o qué días, son demasiados anuncios, son demasiados patrocinadores los que ella trae y creo que explotó y cuando... Ajá, muchas expectativas sobre ella y el perderte, el famoso twistis, existe. Claro. Y Manolo, el mismo Manolo ha trabajado con algunas de mis gimnastas que les ha dado. Y muchas veces vienen por la presión y las expectativas que tienen los padres, las mismas gimnastas y todo su alrededor de ellas. Déjame escuchar a Manolo para ver precisamente qué es lo que él encuentra en esta generación, en estos jóvenes que se están preparando, sí, con disciplina, siguiendo toda esta rutina, pero que de repente a lo mejor alguna de ellas dice, oye, espérate, yo también tengo mis propias expectativas. Manolo. Sí, por supuesto. Yo primero decir que tengo la fortuna de trabajar con muchísimos niños, con muchísimos adolescentes, y cuando yo los veo competir y veo lo que pasan, el estrés, la presión, la ansiedad, cómo se relacionan a la competencia, de verdad, cuando yo competía, cuando yo todavía estaba como deportista,
De verdad no entiendo cómo le hacía. O sea, yo hice deporte o empecé a competir desde que tenía 8 o 9 años y pasaba por esos mismos momentos, por esas mismas dificultades, pero yo creo que eres un niño y asumes que como que así es y tiene que ser así de difícil. Y ahora que estoy de este lado como entrenador mental y los veo estresarse y los veo de repente sufrir y los veo presionarse, de verdad digo, mis respetos. O sea, ¿cómo le hacen? Entonces, ¿dónde está la generación de cristal en ese sentido? Porque creo que depende mucho más de cómo estemos acompañando nuestra vida, de qué actividades estamos haciendo para que estimulen nuestras habilidades mentales y emocionales. Entonces, definitivamente, yo no podría caer en una generalidad de que es una generación de cristal. Adicionalmente, creo que a fin de cuentas, generación de cristal estamos siendo todos los seres humanos. A raíz de la tecnología, a raíz de todos estos avances tecnológicos, nos hemos vuelto menos tolerantes a la incomodidad, menos tolerantes a la frustración, ¿no? Simplemente antes era muy común el estar en un coche sin aire acondicionado y hoy no lo soportamos ni un minuto. Entonces la tecnología nos va haciendo vulnerables y hoy a esta generación que se le llama así, pues ¿qué le ha pasado? Le toca verdaderamente el boom tecnológico y obviamente pues la comparación es muy sencilla. Pero creo que no, creo que es un término demasiado injusto, sobre todo cuando nos permitimos observarlo al detalle. Puede ser que sí haya una mayor frustración, menos tolerancia a la frustración, pero insisto, no es que sea exclusivo de una generación en particular. Exacto. ¿Coincides con esta lectura? Voy contigo ahora, Carolina. Tú también seguramente lo has visto con algunas colegas y con algunos colegas atletas tuyos y de tu generación. ¿Hay menos tolerancia a la frustración, en efecto? ¿Causa esto mayor ansiedad, digamos, entre las personas deportistas, entre atletas? Yo creo que sí, pero cuando hablamos de un atleta también hay que recordar, y yo creo que Manolo se estaba también un poco refiriendo al público en general, pero un atleta tiene muchísima disciplina, un atleta conoce sus límites, un atleta, yo creo que un atleta es muy difícil que sea muy bueno o que logre sus metas sin tener tolerancia, porque el deporte, sobre todo los deportes de altos riesgos, son muy difíciles de manejar y como lo decían también aquí en el panel, todo el mundo tiene un plan. Cuando eres un atleta tienes que seguir tu plan, tienes que alcanzar tus metas a corto plazo, luego de tus largos plazos hasta ir hasta la competencia súper bien preparado desde una buena alimentación, una buena rutina de estiramiento en las mañanas. Todo esto abarca obviamente cierta disciplina. Entonces a la hora de que hablamos de tolerancia, en una persona normal o yo a lo mejor que pienso cuando estoy fuera de mi rutina o ahorita que estoy un poquito lastimada y estoy intentando otras cosas, pues sí, realmente sí tratas más rápido, tu spam de atención obviamente no es el mismo, pues porque estás acostumbrado a las redes sociales, estás acostumbrado a mantener esa ardillita ocupada todo el tiempo en la cabeza, pero cuando se habla de un atleta, y en este caso, obviamente si lo comparamos con un atleta olímpica o al nivel de Simone Biles, no creo que afecte tanto, ya que yo creo que estas atletas están más enfocadas hoy, más que nunca. Esa es la opinión que yo tengo, por lo menos personal. Claro. ¿Cómo lo ves tú después de haber escuchado a las panelistas y al panelista Claudia? ¿Qué decir, digamos, también de todo ese tema de la frustración, la generación de cristal, entre comillas, la baja aceptación de la frustración? Que yo creo que eso puede ser también intergeneracional, la respuesta, o más bien la manera en la que se responde o se ha respondido, digamos, a lo largo del tiempo respecto a esa frustración, que a lo mejor es ahí donde está la diferencia. No sé cómo lo ves. Creo que sí, creo que ese es el punto. Vivimos un siglo más que nunca maniqueísta, ¿sabes? En una dualidad en donde eres blanco o eres negro. Hoy más que nunca hay como estas divisiones. Y la verdad es que yo tengo 30 años trabajando con atletas, desde el ajedrez hasta la zumba. Y para llegar a ser, coincido totalmente con Adriana, con Caro, para llegar a ser atleta de alto rendimiento, pasaste horas de frustración, pasaste horas de llorar y tragarte las lágrimas, de no me sale esta rutina o de no me sale este movimiento o de no domino el balón. Y irlo logrando te va haciendo resistente. Yo creo que esta generación tiene una gran diferencia, es la primera generación que tiene permiso de decir no. Y este no, de repente no nos gusta a los que estamos un poco mayores. Esta generación, justamente por el acceso a las redes sociales, a Google, a todas estas plataformas, hoy te dice no, no, no.
existen estas cosas. Yo recuerdo en el 2012 que estábamos en un campamento, en una concentración previa a Juegos Olímpicos del 2012, compartíamos campamento con los rumanos, estaba yo con canotaje, y de repente había unas cargas que estaban poniendo en la selección rumana y hubo huelga de kayakistas rumanos, ¿no? Y es que ellos habían visto que no era adecuada las cargas de fuerza por los trabajos actuales, y este choque donde los viejos entrenadores estaban acostumbrados a que les decían te paras de manos y se paraban de manos. Hoy es me paro de manos, pero explícame por qué, dime por qué. Entonces creo que es mucho riesgo el intentar decir, es que esta generación es frágil. Creo que hay seres humanos con mayores recursos, hay seres humanos con menores recursos, hay seres humanos que hemos aprendido a tolerar y a sobrepasar la frustración, hay seres humanos que el mismo contexto. Y algo que mencionó Adriana, que es súper importante, es que muchos de estos niños se han, digamos, comido o comprado la presión de afuera, de la exigencia de papás, de la exigencia de federativos, de la exigencia de entrenadores, donde nunca se les ha preguntado, ¿y cuál es tu exigencia? Porque todos nosotros tenemos retos. Los bichos de que estamos en el deporte somos competitivos. Nos gusta ganar hasta en las canicas y en el trompo. Y si me invitas a un torneo de yo-yo, me voy a entrenar al yo-yo para ganar. Entonces, el problema es que de repente no permitimos entrenar la fuerza mental, no permitimos este manejo de cargas, en donde un factor detonante como cualquier cosa puede sobrepasar la carga mental, como si yo estoy cargando pesas y me ponen 2 más, por muy entrenada que esté, me va a vencer. Entonces, como siempre es multifactorial y por ahí se dice, toda generalización es una mentira, hasta esta que estoy diciendo, claro. ¿No? Hay mucho riesgo en estereotipar generaciones. Hay seres humanos diferentes con contextos diferentes. Pero no sé si coincidan las tres y nuestro panelista de esta noche en que en algo en lo que sí tendremos que mandar el mensaje a quien nos está viendo es en que si tú te sientes muy presionada, te sientes muy estresado, te sientes muy angustiado, acude a un profesional de la salud mental. Sí. Yo siempre he pensado que todo mundo tiene que ir a terapia, debería estar incluida en el INSABI y en el Seguro Popular y en todo esto de la terapia, porque seríamos un país mucho menos triste, mucho menos deprimido, mucho menos angustiado y seríamos un país con gente con mucha más salud mental. Déjenme hacer una pausa y regresamos después de esta para hablar sobre las Olimpiadas, sobre los resultados de los atletas olímpicos. Tuvimos la delegación más numerosa en la historia, pero regresó también con las menos medallas que se han cosechado, digamos, en los últimos tiempos. ¿A qué se debe esto? Se debe a pocos apoyos oficiales, se debió a que así está el mood del país. ¿Cómo está el tema? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Como en cada edición de los Juegos Olímpicos, las y los atletas mexicanos suman pasión, entrega y carencias. Muchas de las personas que integran la delegación mexicana han denunciado la falta de apoyos por parte de sus federaciones, así como de la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte. El presidente López Obrador ha prometido apoyos, pero no ha especificado en qué consistirán. Veamos el contexto. Previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, dijo que México ganaría 10 medallas. Hasta la mañana de este viernes, la delegación mexicana, integrada por 164 atletas que participaron en 28 disciplinas, ha cosechado 4 bronces. Es la tercera delegación más numerosa en la historia de nuestro país, tras México 68 y Múnich 72. A Río de Janeiro 2016 asistieron 125 atletas para competir en 26 deportes. Obtuvieron 5 medallas. En diversos momentos, las y los atletas mexicanos han denunciado falta de apoyo. Varios informaron que, con sus propios recursos, compraron equipo para entrenar, pues desde el inicio de la pandemia y a diferencia de otros países, no tuvieron acceso a instalaciones o campamentos adecuados. En febrero pasado, un grupo denunció ante diputados de la Comisión del Deporte que su preparación la hacían sin ayuda de sus federaciones o de la Comisión Nacional del Deporte. Después la Cámara de Diputados reformó la Ley General de Cultura Física y Deporte, pero el dictamen no ha sido avalado por el Senado. En octubre del año pasado, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, FODEPAR, se incluyó en la lista de fideicomisos eliminados por el gobierno federal. Creado en 1998, el FODEPAR otorgaba el pago vitalicio de becas a los ganadores de medallas en torneos internacionales. Hace una semana, al felicitar a los deportistas mexicanos que participan en Tokio, el presidente López Obrador se comprometió con
toda la delegación a que tendrían un reconocimiento y de manera especial quienes obtengan medallas o hayan conseguido un cuarto lugar. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche y voy ahora contigo, Carolina. Vimos en estos Juegos Olímpicos también la emotiva despedida de Rommel Pacheco, quien quedó en cuarto lugar, creo que me parece que fue su mejor participación en los Olímpicos. Regresan los atletas y las atletas mexicanas con 3 medallas de bronce, que comparativamente con secciones anteriores, pues es de las participaciones pues menos exitosas que ha tenido la delegación mexicana. ¿A qué se lo atribuyes? ¿Es un tema de apoyos gubernamentales? ¿Cómo lo lees tú? Bueno, pues tengo muchas cosas que se me vienen a la mente, pero voy a empezar por ahora que estaba viendo la participación de una mexicana en la gimnasia de trampolín. Y me dio mucha cosa escuchar que los comentaristas comentaron que ella y su entrenador juntaron dinero para poder comprar un trampolín que fuera a nivel de olímpicos para que ella pudiera entrenar. Y eso la verdad me pudo mucho y en lo personal me tocó mucho el corazón porque claro que como deportista mexicana me ha tocado vivir muchas promesas de la CONADE, del gobierno mexicano y pues la verdad es que las cosas nunca terminan como son prometidas, pero yo creo que eso que dijeron, no sé si Ana Guevara, que lo vimos ahorita en el video, de que más o menos estimaban o prometían que México iba a traer alrededor de 10 medallas olímpicas, yo creo que eso se me hace muy loco que alguien pueda decir eso, porque como deportista tú puedes prometer que vas a hacer un muy buen empeño basado en el entrenamiento que hayas hecho y tu preparación, pero nunca podemos prometer un podium, nunca podemos decir vamos a regresar con 15 medallas, 100 medallas, porque a la hora de la hora hay muchas cosas que influyen cuando estás compitiendo. Por ejemplo, a nivel de los otros países que no sabes cómo está. Es 4 años la última vez que compitieron con otra gente del deporte de otros lugares. Entonces hay muchas cosas. Hablamos de tema mental, que a la hora de la hora puede jugarte muy chueco la mente a la hora de las competencias, condiciones. En mi caso, que es un deporte acuático, pues las condiciones del clima son esenciales. Entonces hay muchas cosas muchos factores que afectan el que alguien pueda tener una buena participación o simplemente alguien que pueda tener un mal día. Entonces eso no podemos prometer ninguna medalla. Yo estoy segura, y así como lo dijo una de las corredoras que fueron a participar y a poner a México en alto ahora en estas Olimpiadas, dijo, fue muy criticada porque no, pues la verdad no tuvo la mejor de sus carreras, pero dijo, les aseguramos que cada deportista que está en Tokio, su meta es traer una medalla a casa y poner el deporte en lo más alto del mundo. Claro. Claudia, ¿qué le atribuyes tú los resultados de la delegación mexicana? ¿También tiene que ver con un tema de salud mental? ¿Tiene que ver con un tema de apoyos? ¿Cómo lo ves? Yo creo que una vez más es multifactorial. Por un lado, y lo comentaba Adriana, no tenemos los cuerpos multidisciplinarios que en otros momentos pueden tener otros países, desde nutriólogo, desde el fisio, médico, y mira que yo la mayor parte de mi tiempo he trabajado en el deporte profesional, cuya realidad es otra. Y aquí podemos correr mucho el riesgo y totalmente de acuerdo con Carolina. Uno, no puedes prometer el resultado, sí el esfuerzo, sí el compromiso, sí dar lo mejor de ti, y por supuesto que todos salimos a un espacio deportivo buscando ganar y después, bueno, pues hay las circunstancias, lo único no negociable es el esfuerzo inteligente. Dos, corremos el riesgo, y esto es un problema del México de hoy, con mensajes equivocados, de victimizarnos y de caer en no tenemos y no en qué hago para resolverlo. Y yo creo que ahí sí hay un parteaguas. Las personas que dicen sí tenemos carencias, sí, me duele profundamente como a Carolina decir, y lo he vivido porque también he estado en el deporte olímpico y he estado en deporte universitario, en donde de repente el agua la proveíamos nosotros o los papás o las novias, y donde es cómo tomo el estímulo para victimizarme y pobrecito yo, o para decir, ella iba a hablar en francés antiguo, algo así como Ingesu, y vamos a darle, y vamos a buscar cambiarlo, y vamos a buscar
¿qué sí puedo hacer en lugar de quedarme atrapada en la cárcel y en el paradigma México años 50, Pedrito Infante, con todo respeto, que me encanta, pero que no es la mejor mentalidad hoy en el 2021, de nosotros los pobres y pobrecitos, ¿sí? Porque también parte de la resiliencia que nos da el deporte, y claro, Adriana, Manolo, lo han vivido en el día con día y practicando deporte, algunos de nosotros en un nivel amateur, pero con nuestras medallas y nuestros logros y nuestra lucha, es ¿qué tengo hoy para multiplicarlo? ¿Qué puedo hacer hoy? Esto no justifica y no quita la responsabilidad de los dirigentes deportivos, asociaciones, el gobierno y todo, de brindarle un entorno mucho más competitivo y de darle los recursos a nuestros deportistas. Sin embargo, volvemos, no hay una sola razón. Yo no lo considero un fracaso. Yo creo que si una delegación hoy aquí y ahora ha dado su mejor esfuerzo, ha buscado hacerlo, inclusive con los equipos multidisciplinarios, ha sido esta. Y hemos perdido de vista lo importante de la competencia, lo nada fácil que llegar a unos Juegos Olímpicos, nada fácil, y el que dar tu mejor versión hoy es lo que cuenta, y habría que hacerlo no solamente en el deporte, sino en cada uno de nuestros ámbitos. Claro. Adriana, ¿cómo ves tú estos resultados? Pues la verdad, yo me siento súper orgullosa de cada atleta que está ahí, porque a mí me ha tocado formar desde muy pequeñas a gimnastas. Yo viví con Denise, o sea, viví la carrera de cerca de Alexa y de Denise López, que son las gimnastas que han llegado a Juegos Olímpicos en finales. Y uno que está ahí adentro y que entrenamos diario con las niñas chiquitas, es un coladero el que van viviendo. O sea, las que van llegando son demasiado resilientes, demasiado fuertes mentalmente, físicamente, y sobre todo ya están acostumbradas a que no esperan nada de México en los apoyos federales. Entonces, no es como una novedad para los mexicanos llegar a gritos y sombrerazos, aunque se oiga chistoso, pero llegar a los Juegos Olímpicos. Muchas grandes atletas en mi deporte, en la gimnasia, se quedan en el camino por falta de recursos. Manolo ha conocido niñas gimnastas sin recursos que tratan de hacer su mejor esfuerzo y que a la hora pues se lastiman, o que el gobierno no les quiso pagar las copas del mundo, o que van a las copas del mundo con mucha escasez, o sea, muy complicado llegar hasta los países donde son, y muchas gimnastas sin recursos económicos se quedan en el camino. Entonces ya los que están en los Juegos Olímpicos son grandes atletas que no están jugando al deporte, o sea, están realmente tomando muy, muy en serio el deporte, y el papel que hayan hecho y en el lugar que hayan quedado, ellos, se los prometo, que trataron de hacer lo máximo y más de lo que está en su corazón y en su alma. Para mí son muy respetables y yo me paro a aplaudirles a cada uno de ellos. Bien, y coincido contigo en esta lectura. Manolo, ¿cómo lo ves? Finalizamos contigo, los resultados de Tokio 2020. Coincido totalmente con Claudia, o sea, es multifactorial. Hay falta de apoyo, sí, eso es histórico. Lamentablemente el deporte no es una prioridad en nuestro país. Y digo lamentablemente porque no es una cuestión nada más de producir medallas de oro, es lo que el deporte le da a la sociedad, las habilidades mentales y emocionales que permiten que un niño vaya desarrollando en el momentito en que se enrola en un deporte, disciplina, carácter, resolución de problemas, mejores relaciones, ocupar mejor su tiempo, concentración y todo esto. Pero bueno, no es una prioridad y siempre hay faltas de apoyo. Aquí lo interesante es, si fuera nada más la falta de apoyo, tendríamos que voltear a ver cómo le están haciendo a otros países que con mucho menos recursos, incluso en el deporte, hacen mucho más en Juegos Olímpicos. Y aquí me quiero remitir a un libro que para mí ejemplifica perfecto el tema de por qué no, a lo mejor no tenemos una participación más nutrida en el número de medallas, aunque coincido, o sea, los atletas que están ahí tienen todo el merecimiento, hicieron todo su esfuerzo y todos debemos verdaderamente admirar la dedicación y cómo pagaron el precio por años y años y años para llegar a donde están. Pero Daniel Coyle, en Talent Code, nos habla de un caso en donde en Rusia, en una cancha o en una academia de tenis, que solamente tenía una cancha techada, y obviamente pensando en Rusia, pues sabemos que la mitad del año no la pueden usar. Hubo un momentito en donde tenían a 20 de los mejores tenistas del mundo en hombres y mujeres, 10 y 10 por así decirlo. Entonces Daniel Coyle va para allá y se da cuenta que
Sí está la parte de la genética, porque podríamos decir, bueno, Jamaica gana mucho más medallas de oro que México, pero porque los jamaicanos nacieron para correr rápido. O podríamos decir, no, los kenianos corren y no se cansan. O sea, podríamos pensar que es un asunto meramente de genética, pero la genética es un 20%, incluso para el bienestar, incluso para la felicidad, solamente un 20% es el que cuenta. Y después están muchos otros aspectos. ¿Y qué es lo que nos dice Daniel Coyle en este libro? Lo más importante en las academias, en las mejores academias de ajedrez en el mundo, lo más importante en los mejores gimnasios es la cultura, la práctica deliberada, la disciplina y el ambiente organizacional que se viven en esos lugares que se vuelven de élite. De repente tienes a 30, 40 atletas compitiendo entre ellos para sacar lo mejor del uno al otro. De acuerdo. De acuerdo. Pues coincido con todas y todos ustedes. Yo también me sumo a las felicitaciones a las atletas y a los atletas mexicanos que con todas las limitaciones, que con el año de la pandemia, con toda la salud mental que a todo mundo se nos ha deteriorado por la pandemia también, sacaron lo mejor de sí mismas y mismos, nos traen 3 medallas increíbles y desde aquí también va una felicitación. Déjame hacer una pausa y regresamos después para despedirnos de las y el panelista de esta noche y con la paparrucha, así que no te vayas. Ya volvimos para irnos con la paparrucha de este viernes. Sin duda, los Juegos Olímpicos en Tokio han sido inéditos. En medio de la pandemia, las y los mejores atletas del mundo han tenido que competir y enfrentar críticas por su desempeño e incluso insultos y discriminación. Como los que enfrentó la tenista Naomi Osaka después de su derrota, o la arquera surcoreana An San, quien tras romper un récord olímpico fue criticada por tener el pelo corto. Pero la justa deportiva también nos ha dado historias felices, muchas historias felices, como la decisión de los atletas Mutas Essa Barshim de Qatar y Gianmarco Tamberi de Italia, quienes compartieron la medalla de oro en lugar de pelear el desempate. O los corredores Isaiah Jewett de Estados Unidos y Nigel Amos de Botswana. Durante la semifinal de 800 metros, los atletas se tropezaron y cayeron, pero lejos de enojarse, se levantaron, se dieron un abrazo y terminaron la carrera juntos. También recordaremos el emocionante abrazo que recibió de sus contrincantes la nadadora sudafricana Tatjana Schoenmaker, quien ganó el oro y estableció un récord mundial, o el apoyo que el equipo estadounidense de gimnasia le dio a Simone Biles tras anunciar que se retiraba de la competencia para enfocarse en su salud mental. Como ves, además de sonrisas, esta edición olímpica nos deja grandes lecciones de resiliencia, compañerismo, ejemplos de cuidados de salud mental. Ese debe ser el verdadero espíritu olímpico y el espíritu que todo mundo debería tener. Así que cuídate y ayuda a prevenir contagios de COVID-19 con las medidas básicas de prevención que te decimos todas las noches. Lávate las manos bien y con frecuencia. Mantén la sana distancia. Si vas a estar en un espacio cerrado y no ventilado, utiliza cubrebocas y también al salir, por favor, a la calle. Síguete cuidando, cuida tu salud mental, busca ayuda si la necesitas. Está bien también de repente sentirse deprimido, está bien también de repente sentirse frustrada. El chiste es cómo respondes a eso y trata de encontrar siempre ayuda profesional. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, les agradezco mucho. Sigamos hablando de estos temas, por supuesto, Claudia, Manolo, Carolina y Adriana. Gracias por habernos acompañado. Yo los invito el domingo a la mesa de Sin Filtro y el próximo lunes por acá regreso a un punto y contrapunto. Muy buenas noches.